para después subirla a la plataforma. Listo, me dice que ya está grabando. Entonces, como les decía, la lectura de los clásicos de la administración para mí sigue siendo muy vigente y muy válida, a pesar de que tengamos o varias estrategias y teorías nuevas, recientes, y que la gerencia tenga un enfoque muy moderno y muy prospectivo, la historia no se puede perder, la historia de la administración, y a mí me parece que este libro forma parte muy importante de la historia de la administración. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Cada grupo va a hacer una presentación. Yo no les di tiempo, porque la idea es que se demoren lo que se tengan que demorar. Para hacer una buena explicación, como se dieron cuenta ya los que hicieron la lectura y los que de pronto revisaron alguno que otro capítulo por allá por curiosidad, los capítulos son larguitos, por eso lo trabajamos por grupos y por eso lo vamos a trabajar así despacio. Este es un libro que uno no se lee en una sentada, y no es de los que es para leerse en una sentada. Hay libros que uno se puede leer en una sentada porque tienen, digamos, una secuencia, pero hay otros que no, y este es uno de los que no. Es mejor leer una imagen, digerirla, trabajarla, como pensar en ella, después otra, después otra. Este es un libro que yo, por ejemplo, que tengo buen ritmo de lectura, me lo leí yo creo como en 3 meses, por el gusto de leerlo despacio. Entonces, así me parece que lo debemos hacer en las clases. Entonces, eh, cada capítulo que nos van a presentar tiene elementos interesantes de la administración moderna, clásica. Entonces, vamos a ser muy conscientes de esa presentación. Adelante, Ana María. Profe, Oye, Mary, señor. profe, perdón, antes de que empiecen los compañeros. Yo quisiera saber, pues la asignación de los grupos ya lo hicimos, ¿cierto? Pero ¿cómo vamos a saber qué, qué Bueno, capítulos nos sí, muy tocó bien, muy trabajar? buena. Porque pues Muy, yo estoy perdida, yo no sabía ni siquiera que iban a hacer muy exposición. buen comentario, no, nadie sabía, solamente los que van a exponer, y así va a ser siempre. Cada clase al final de la clase yo les mando a los grupos que corresponda qué capítulo sigue para la semana siguiente, para que todos tengamos digamos, el mismo tiempo, porque si hoy les digo a todos como en la presentación, entonces van a empezar pues, no sé, a trabajar a un ritmo que no me parece que es el adecuado. Entonces, cada semana, cuando termine la clase, yo le digo al grupo que sigue o a los grupos que siguen que van a exponer. Solamente sabe el grupo que sigue para exponer. Ah, ok, Profe, y por cada clase, ¿cuántos más o menos van Dos, a sacar? dos grupos. Ok, listo, profe, gracias. profesor, otra pregunta. Señor. ¿Nos puedes, por favor, como decir de qué, pues, qué tenemos que decir en la exposición? Lo que dice el libro, todo lo que dice el libro. Básicamente es como un resumen. Pero más que un resumen, es una explicación de los temas, porque hacer un resumen es, digamos, como sería muy corto y muy básico. Pero entonces, como cada capítulo y cada imagen presenta diferentes aspectos, perspectivas, y que lo puedes llevar a uno inclusive a buscar en otro texto o en otra información, ampliación de algún tema que ahí queda como muy en el aire, es como eso. La idea es desarrollar los temas que presenta cada imagen, porque cada imagen tiene muchos elementos. Entonces, hablar de esos elementos que plantea la imagen. Cada capítulo es distinto, Ah, pero listo, todos profesor, siguen gracias. la misma estructura. Y al final en los capítulos presenta, por ejemplo, las ventajas y las desventajas de la imagen. Entonces también eso es interesante presentar desde la perspectiva del mismo autor cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas. Y si desde la perspectiva del grupo también hay, pues agregarlas. Eso sería pues como interesante. Vamos a ver cómo les digo, a los dos primeros grupos, digamos que tienen desventaja en el sentido de que no habíamos hecho toda esta ambientación para la exposición, pero yo estoy seguro que ellos hicieron un buen esfuerzo, un buen ejercicio, porque además pues me estuvieron preguntando Profe, durante qué pena. Se montó o sea, ¿dónde montará la nota del parcial?
Pero es que no lo he calificado. Esta semana estuve en otra cosa y no lo he calificado. Entonces, cuando lo tenga, yo lo subo al sistema académico. Ahí la pueden ver. En el sistema académico por seguimiento, sí, el seguimiento académico. Pero no, ese lo haré la otra semana que termine pues como de hacer lo que estaba haciendo estos días. ¿Alguien más? Antes de que empiecen los compañeros. Listo. Bueno, profe, ya. Sí, adelante. Bueno, el libro es Imágenes de la Organización de Gareth Morgan. A nosotros nos correspondió el capítulo 2, que es la mecanización toma el mando, la organización como máquina. Los integrantes son Juan Pablo Hurtado, Emilia Arango y Ana María García. Amix, pase la diapositiva. Eso. Bueno, imagen 1, máquina. Definición. Bueno, normalmente denominadas burocráticas, debe trabajar como máquina en forma eficiente, rutinaria, exacta y predecible. En ella se utiliza la mecanización del pensamiento y de la acción humana. Es una forma de organización que realza la precisión, velocidad, claridad, regularidad, exactitud y eficiencia conseguida a través de la división de tareas. Amix Puzzle. Les vamos a compartir algunos ejemplos, como son el restaurante de comidas rápidas, fábricas de productos en serie, una organización de una oficina, etcétera. Y aquí podemos ver las imágenes de los ejemplos. Bueno, tenemos las características. Una organización estructurada es detallista, en ella se planea, se organiza y se controla. Se trabaja a través de patrones de autoridad y es muy importante el pensar, lo realizan los directivos, el hacer lo hacen los empleados. Por otra parte, pues tenemos las ventajas. Cuando hay una tarea lineal para realizar, cuando hay un entorno que asegura que el producto realizado será el esperado, cuando se desee producir es exactamente el mismo producto una y otra vez. Cuando la precisión es una premisa, no soy capaz de decir eso. Cuando la parte humana de la maquinaria sea obediente y se comporte de acuerdo a los parámetros asignados. Y por otro lado tenemos las desventajas, que puede crear formas organizacionales que tengan dificultades para adaptarse al cambio de circunstancias, también puede dar lugar a una burocracia sin límites, puede tener consecuencias no previstas y no deseables. Por ejemplo, los intereses de aquellos trabajadores de la organización pueden tomar preferencia sobre los objetivos de la organización y puede traer efectos deshumanizadores sobre los empleados, especialmente en aquellos de los niveles más bajos de la escala jerárquica. Las máquinas ahora se influyen virtualmente en todos los aspectos de nuestra existencia. Además de multiplicar por miles, nuestras habilidades productivas han conformado casi todas las actividades de nuestra vida. Esto es mucho más evidente en la organización moderna. O sea, un ejemplo que en la precisión mecánica con la que esperamos que actúen muchas instituciones. La vida organizada se vuelve tan rutinaria como la precisión exigida a un reloj. Se espera de la gente que llegue al trabajo a una hora determinada, que cumpla con un conjunto predeterminado de funciones, descansos a las horas ya señaladas y luego resuma las tareas realizadas. En muchas organizaciones, un tercio de trabajadores reemplazan a otros en una actividad tan metódica que el trabajo continúa interrumpidamente 24 horas todos los días del año. Las máquinas ahora influyen virtualmente en todos los aspectos y las organizaciones se diseñaron como máquinas y se espera que sus empleados se comporten como si fueran piezas de la máquina actualmente. A ese tipo de organizaciones se les denomina burócratas porque se burocratizan en algún grado por el modo mecanista del pensamiento. Es por eso que esperamos que trabajen como máquinas de una forma rutinaria, eficiente, exacta y predecible.
En conclusión, las fórmulas mecánicas de la organización han resultado increíblemente populares, en parte a causa de su eficacia en la realización de numerosas tareas, pero también por su capacidad de reforzar y sustentar particulares modelos de poder y control. La metáfora de la máquina tiene un atractivo especial entre los grupos de individuos que desean ejercer un estrecho control sobre las personas y sus actividades. Sin embargo, puede haber una pequeña duda sobre las crecientes tasas de flujos y cambios sociales, que traerán muchos problemas a la organización basadas en diseños mecanistas. Será bueno recordar que las teorías sistemáticas son enviadas por sus críticos con demasiada facilidad. A la gran bolsa de mecanismos, las máquinas producidas por el hombre son sistemas más allá de la discusión, pero como veremos, la imagen de la máquina no es la única a acoplarse con algún tipo de modelo sistemático. Listo. Listos. Ah, profe, y también una reflexión, que es una frase. Historia del agricultor que rechaza la máquina para no perder su personalidad. Chuang Tzu, cuarto año antes de Cristo. Ya. ¿Qué más? Profe, ya. Listo, les quedó como muy corto la presentación, el texto plantea mucho más. Por ejemplo, en esa diapositiva que presentaron donde estaban los autores Taylor y Fayol, ahí hay mucho de qué hablar de la organización como máquina. Uno de los elementos que trae la administración clásica, y eso lo plantearon muy bien siempre, pues se basa en la división del trabajo, la división de las tareas. Desde esa perspectiva de la división del Profe, trabajo, yo tengo algo de Taylor, o sea, yo lo tenía escrito, pero no lo pusimos en las diapositivas como tal. Y pues aparte de eso, investigué sobre Taylor y él fue un ingeniero americano y un extravagante en todo lo relacionado con la personalidad. Y él sobre esta, ¿cómo se dice? Sobre este tema de máquinas, él tenía como 5 principios, que era delegar toda la responsabilidad de la organización del trabajo, que ha de hacer el trabajador al directivo, el utilizar los métodos científicos para determinar el modo más eficiente de realizar el trabajo, el seleccionar la mejor persona para realizar el trabajo analizado, el instruir a las personas y a los trabajadores para hacer el trabajo más eficiente y el controlar el rendimiento del trabajador para asegurar que se han seguido los procedimientos adecuados del trabajo y se han conseguido los resultados apetecidos. claro, es que finalmente, Juan Pablo, lo que plantea Taylor es que, pues, en algún momento alguien generó esa frase, yo no creo que la haya dicho él, pero que el hombre es una extensión de la máquina. En ese sentido, por eso siempre se busca el tema de la eficiencia en los métodos y en los tiempos para hacer las tareas, las actividades. Y ahí es donde la máquina, la imagen de la organización como máquina vuelve a tomar digamos, una importancia interesante para cierto tipo de organizaciones que ustedes sí plantearon muy bien, pues, como el tipo de organizaciones. Entonces, desde los principios de las teorías clásicas de la administración, recuerden los principios de Taylor, los principios de Fayol y las propuestas que ellos hacen, ya se estaba planteando, digamos, desde la teoría misma, se está planteando que las organizaciones deberían comportarse como máquinas. Pero eso, al transcurrir el tiempo, pues tuvo que ir cambiando, obviamente, tuvo que ir evolucionando en la medida en que las organizaciones, el entorno, las mismas personas iban cambiando. Entonces la organización, sí, la organización tenía que también cambiar, dinamizarse de acuerdo con esos cambios del entorno y de las mismas personas que están dentro de las organizaciones. Entonces,
por ejemplo, ellos pudieron haber hecho un comparativo. Hay un video que es muy famoso. Yo no sé si ustedes lo conocen. ¿Han visto la película de Charles Chaplin que se llama... ¿Cómo se llama? Profe, tiempos modernos. Tiempos modernos, exacto. Les voy a mandar aquí el vínculo para que en algún momento lo vean. Esa es la mejor representación de lo que es la imagen de la organización como una máquina, porque está justamente presentando todas las características que tiene. Ahí les mandé el vínculo por el chat. Todas las características que tiene una organización en el sentido de la máquina. No sé si recuerdan en la película que inclusive hay un momento en que el protagonista se convierte en la máquina, cuando está clavando o apretando los tornillos más o menos, ya es tan rutinario y tan, sí, como tan rutinario y tan mecánico el trabajo que está realizando, que él en su persona ya también empieza a actuar casi como la máquina y empieza, entonces se recuerda que es muy graciosa esa parte, a apretarle los botones a los compañeros, a la secretaria, etc. Esa es una imagen cinematográfica, pero que representa muy bien lo que es la organización como máquina en esa época. Ahí sí tenemos que ir pues como a principios del siglo XX, que es cuando se empezó a desarrollar todas estas teorías, como les he dicho siempre, la teoría administrativa, la teoría clásica de la administración, la teoría científica, fueron dando pues como una forma de actuar a las organizaciones. Y las organizaciones, digamos que se comportaron mecánicamente y así lo debían hacer. Esa crítica que hace Charles Chaplin en tiempos modernos es bien interesante porque nos muestra además no solamente la organización, sino la sociedad en general, cómo funciona cómo funcionaba en ese momento. Habla de, por ejemplo, plantea los temas de sindicalismo, plantea los temas de desempleo, de la gente que está robando en la calle porque tiene hambre, porque no tiene recursos, de la falta de distribución de la riqueza, de la falta de oportunidades para muchas personas. Eso que sucedía en ese momento, que todavía suceden muchas de esas cosas, infortunadamente, mucho de eso no ha cambiado o en algunos casos inclusive se ha agudizado. Por ejemplo, la distribución de la riqueza cada vez es menos equitativa. Entonces, en ese sentido, las organizaciones que tienen o que presentan en algún momento la imagen como máquina, pareciera que están deshumanizando a la persona. Y esa es una crítica, y ahí lo plantearon cuando hablaron de las desventajas, esa es una crítica que le han hecho siempre a las organizaciones que son mecanizadas, es decir, que tienen que funcionar como máquinas. Los restaurantes de comida rápida también lo plantearon como un tipo de organización. Uno va a cualquier restaurante de comidas rápidas y ve que las personas son mecánicas, o sea, trabajan inclusive siempre en una posición, se mueven de una forma determinada, porque para hacer una hamburguesa siempre tiene que tener los mismos movimientos, se tiene que hacer las mismas Profe, cosas. como lo hacen en McDonald's. Exacto. En el libro plantea McDonald's, usted lo pusieron general y me parece muy bien, pero no solamente es McDonald's, usted va... Ah, bueno, el ejemplo de McDonald's es interesante porque McDonald's es una empresa que está en todas partes del mundo y creo que ahí en algún momento lo plantea, si mal no estoy, que es que yo me voy a comer una hamburguesa en la India y me voy a comer una hamburguesa en Estados Unidos y me voy a comer una hamburguesa en Argentina. Y para McDonald's todas deben saber igual, a pesar de que, por ejemplo, en la India haya unas restricciones gastronómicas, en Argentina otras, en Estados Unidos otras, pero es tan mecanizada la organización, la empresa, que
a pesar de las diferencias del entorno, sociales, etcétera, siempre actúe de la misma manera. Puede que la hamburguesa no sepa igual, porque sabemos que en la India no puede ser una hamburguesa de vaca, pero en cambio en Argentina es de vaca fresquita, en cambio en Estados Unidos es de otro tipo de animal. Pero la hamburguesa va a ser la misma, va a ser el mismo procedimiento, va a ser la misma operación, inclusive las listas de precios, si ustedes han ido a algún McDonald's que no sea aquí en Medellín, en todas partes del mundo las listas de precios son exactamente igual, no los precios, pero están en la misma estructura, el mismo orden, la misma como clasificación de productos, etc. Entonces, en ese sentido, la organización McDonald's se convierte en una máquina para eso. Pero la crítica que le hacen las personas sobre la deshumanización, yo no estoy de acuerdo, porque es simplemente una forma muy organizada y muy eficiente de hacer un trabajo que necesita que sea en secuencia y ¿cómo se dice?, en serie. Entonces, cuando yo necesito que mi operación sea en serie, no hay otra manera de hacerlo. La tengo que hacer como si fuera una máquina. ¿Cuál es el problema de las máquinas en algunas ocasiones? Que eso también lo muestra la película de Charles Chaplin, que si un tornillo falla, a veces puede fallar toda la organización. Se ve pues cuando este muchacho le da por estornudar o por ir al baño y se queda fumando un ratico y entonces lo descubren por la cámara, que inclusive en esa película es muy progresista pues de Charles Chaplin, porque ya plantea de las videoconferencias y de las llamadas y de las videocámaras y de la vigilancia por cámaras que se podía hacer en las empresas. Esa película, siendo de 1930 y algo, ya plantea pues como esa posibilidad, que ya para nosotros es muy normal. Entonces la persona que se desvía un segundito de la serie, de la línea de producción, puede generar un caos. Entonces, en ese sentido, cuando yo necesito que mi organización sea una máquina, como les he dicho, como administradores, ustedes a veces o pueden en algún momento necesitar esa imagen para funcionar, pues saben que no puede haber ningún empleado, ningún funcionario, ni ninguna máquina, ningún elemento que se salga de la línea de producción de la serie. Digamos que más recientemente ya se han generado como teorías para resolver esos asuntos. Hay unas teorías gerenciales que le permiten a uno analizar cómo un elemento se está saliendo de la línea de producción y cómo lo resuelvo ese asunto. Por ejemplo, esa teoría gerencial se llama teoría de restricciones. Y usted la ven en producción. Los que ya vieron gerencia o producción o procesos pueden haber visto teoría de restricciones. Y entonces hay teoría de restricciones que habla del proceso como tal, presenta como, es que yo tengo que tener un proceso que funcione bien siempre. Y si algo falla, se me forman cuellos de botella. Entonces los famosos cuellos de botella son la teoría de restricciones. Yo tengo que resolver el cuello de botella para poder resolver todo el proceso. Entonces, como administradores tenemos que aprender a determinar que si nuestra organización funciona como una máquina o debe funcionar como una máquina, qué elementos de la administración voy a tomar yo para que eso nunca deje de funcionar así. Insisto, sin deshumanizar el trabajo, porque una cosa no tiene que ver con la otra. Yo puedo trabajar en una organización en serie y nunca deshumanizar a las personas ni nunca deshumanizar el trabajo, porque yo lo puedo hacer un proceso de calidad y de eficiencia. Entonces, el objetivo de la imagen de la organización, como lo presenta Gareth Morgan, es decirnos, listo, las organizaciones pueden ser unas máquinas, pero es que es necesario que sean unas máquinas. Como les decía, una empresa de comida rápida no puede funcionar de otra manera. Yo no puedo entrar a McDonald's en Argentina y ver otro tipo de establecimiento.
otros colores, otro tipo de uniformes, otro tipo de nada. Tiene que ser exactamente el mismo que yo estoy acostumbrado en Medellín o al que he ido en Estados Unidos. Entonces siempre tiene que funcionar igual. O sea, que no es una alternativa, pero es una es oportunidad también, es una oportunidad para que la organización sea muy eficiente, que lleva a que las organizaciones tengan que ser o pueden ser vistas como máquinas, también lo plantearon los compañeros. Hay pues como unas características, por ejemplo, es que los entornos generalmente son estables. Entonces, un entorno que es completamente estable, que ya sabemos cómo funciona, y el negocio de las comidas rápidas ha sido, es y será siempre el mismo, funcionará de la misma manera. Puede que ahora en las comidas rápidas se hayan agregado elementos como el Rappi, pero en general el negocio de comida rápida es el mismo, funciona de la misma manera y siempre va a haber gente que quiere ir al centro comercial, sentarse en las sillas de las zonas de comidas y jugar mientras los niños juegan, estar comiendo y cuidando al niño. Eso siempre va a pasar, a pesar de todos los cambios, digamos, organizacionales, sociales, tecnológicos, ambientales, esas cosas van a seguir pasando. Entonces, en un entorno tan estable que el negocio o que sí, que la forma de trabajar para todos los negocios de comidas rápidas va a seguir siendo más o menos igual. Que va a cambiar la tecnología un poquito, sí, alguna tecnología. Que va a cambiar la legislación laboral, sí, alguna legislación laboral. Pero en general, los aspectos generales que le dan el funcionamiento de la organización van a ser los mismos. Entonces, esas organizaciones que están en entornos tan estables como las empresas de carros, las empresas de las industrias como textil, metalmecánica, etcétera, por eso funcionan como máquinas. Y además porque el mercado les pide que funcionen como máquinas. Entonces, como les planteaba, no es un aspecto negativo ninguna de las imágenes. Bueno, puede que haya una por allá con la cual esa imagen yo sí peleo que haya empresas que tengan esa imagen, pero de resto, las imágenes de la organización en todos los casos, en todos los momentos, son necesarias o pueden ser necesarias para el buen funcionamiento de la organización. No sé si tienen alguna pregunta, los escucho muy calladitos. Voy a prender la cámara para que me vean. Pregunta, comentario. Juan Pablo, Emily, Ana María, ¿tienen algo más para decir? No, profe. Ok. Hoy es septiembre 11. Rafael Esteban Álvarez está. Ok. Emily Arango. Sí, obviamente. Juan Carlos Bedoya. Presente, profe. Juan Esteban Botero. Presente, profe. John Alexis Bustamante. Presente, profe. Carolina Cárdenas. Presente, profe. María Isabel Correa. María Isabel. Juan David Díaz. Profe, hola. Juan David. Profe. Señor. Ok. Sí, es que estaba en comida, entonces me... Listo. Listo, Rafael. Juan David. Bueno. Ok, Miguel Ángel y María Isabel están por acá. Juan David y Rafael Díaz. Ninguno de los dos.
Sí, está. Profe, y María Isabel te escribió al chat. Sí, ya la vi. Gracias. Sebastián Escudero. Presente, profe. Luisa Fernanda Espinosa. Hola, profe, buenos días. Buenos días. Aura Cristina, por ahí la vi, ¿cierto? Sí. Todavía sigue Aura profe. Cristina. María Camila Franco. Desde la acaba de caer el internet que ya lo está recuperando. Ok, listo. Víctor Manuel Galeano. Presente, profe. Listo. Ana María García. Hola, profe. Santiago Gaviria. Yo, Sebastián González. Presente, profe. Cristian Camilo González. Presente, profe. Una cosilla. Cristian Camilo González. Presente, profe. Samuel Hernández. Profe, presente. Juan Pablo Hurtado, está obviamente. Mariana Jaramillo. Mariana. Ay, Mariana me habló. Una ceñita porque con esta tengo que resolver un asunto. Listo. María Camila Llano. Presente, profe. Kevin Londoño. Profe, presente. Juan Bautista Mariano, ya resolvió el problema de internet. Juan. Juan Mariano. Él entró y me dijo que tenía problemas de... No se necesita mucho. ¿Cómo? ¿Qué me dijiste, Jordina? No, que no lo he escuchado bien, pero no. Ah, sí, esta ventana está abierta. Miguel Ángel Medina. Miguel, yo lo vi ahora. Miguel Ángel. Ah, ok. Profe, no tiene audio. Ya me había dicho y ya levantó la mano. Gracias. Valeria Mesa. Valeria Mesa. Jeremy Monsalve. Presente. Ok. Simplemente a esto. Georgina Moreno. Ahí está, obviamente. Catalina Moreno. Catalina. Buenos días, profe. Hola, Catalina. Buenos días, profe. Laura Andrea Osorno. Presente. Kevin Ospino. Presente. Andrés Felipe Palacios. Presente, profe. Laura María Patiño. Hola, profe, presente. Sandra Marcela Rivera. Profe, hola. Hola. Siempre me confunde Elizabeth. Samuel Alejandro Sarmiento. Profe, no he podido saber cómo cambia el nombre. En el perfil del computador. Profe, pues no me ha dejado. Pues no sé. No. Pensé que con la actualización esa que habían mandado ya iba a aparecer siempre mi nombre, pero no. No, porque está tomando el perfil del computador.
Entonces, o tiene que ser o el del navegador, que también puede tener configurado el navegador con ese nombre, o el del computador. Fíjate cuál de los dos tiene. O el de Zoom. Profe, es el de Zoom. No, porque el de Zoom con la actualización hubiera cambiado. No. Bueno, de todas maneras, ya te voy a decir, Isabel, Sandra, siempre vamos a tener la misma confusión, entonces no importa. Samuel Alejandro Sarmiento. Sarmiento. Juan Daniel Uribe. Ana María Vallejo. Presente, profe. Y Mateo Zapata. Profe, presente. Listo. Sí. Bueno. Listo, vamos entonces a hacer la segunda exposición. Vamos a trabajar los jóvenes llamados Luisa Fernanda, Catalina y Mateo. Catalina Moreno y Mateo Zapata. Listo, profe, ya vamos. Un momentico, por favor. Adelante. Con eso vamos a ver el tercer capítulo del libro, que es la organización como organismo vivo. Bueno, buenos días. A nosotros nos tocó el capítulo 3 y en ese vamos a hablar cuando la naturaleza interviene en las organizaciones como organismos. Mis compañeros son Mateo Zapata y Luisa Fernanda Espinosa. Así que vamos a comenzar. Bueno, nos tocó pues el capítulo 3 y vamos a hacer una breve explicación de lo que se va a tratar este capítulo. En este capítulo se muestra cómo la metáfora orgánica ha ayudado a los teóricos a estudiar e identificar las necesidades organizacionales. Estas como organismos abiertos, muestra cómo los procesos se adaptan a las organizaciones en el entorno, el ciclo de vida organizacional y cómo los factores influyen en la salud y el desarrollo de las organizaciones y las relaciones entre las especies y su ecología. Las organizaciones como organismos. Se hablan de las organizaciones como si fueran organismos donde existe un medio ambiental del cual dependen satisfacer las necesidades. Este posibilita identificar diferentes especies de organismos, especies de organizaciones en diferentes clases de ambientes o entornos. En este proceso, la teoría de la organización también se convierte en una especie de biología, en la cual las relaciones y diferencias entre moléculas, células, organismos y especies son paralelos a aquellos de individuos, grupos, organizaciones y poblaciones. Y además, la teoría de la organización fue encerrada en una forma de maquinaria, preocupada con relaciones entre objetivos, estructuras y eficiencias. Y esta viene a ser una teoría, viene a ser una metáfora de la máquina. Descubriendo las necesidades organizacionales. Esta teoría comienza su excursión por la biología, desarrollando la idea de que los empleados son personas complejas, con necesidades que deben satisfacerse. Al igual que los empleados trabajan bien cuando se sienten motivados por las tareas
que deben realizar. Y ese es un proceso de motivación que debe depender del personal para que estos puedan conseguir sus recompensas y así satisfacer sus necesidades personales. En esta misma surgió una nueva teoría que creaba la idea de que los individuos y los grupos son organismos biológicos y trabajan más eficazmente cuando sus necesidades están satisfechas. Y surge una teoría de Abraham Maslow, y presenta al ser humano como una clase de organismo dirigido a satisfacer sus necesidades tan solo con una cuestión de crecimiento y desarrollo, y que los humanos al igual están motivados por una jerarquía de necesidades a través de lo fisiológico, lo social y lo psicológico. Y también muchos teóricos dicen que la dirección de las relaciones interpersonales del trabajo podrían replantearse para crear condiciones de desarrollo personal y que estas ayudan a que la organización pueda conseguir sus aspiraciones y los objetivos propuestos por esta. Y también se desarrollan unas ideas de un marco poderoso para que el desarrollo de lo que conocemos hoy como gestión de los recursos humanos. También se da las ideas de la nueva tecnología, que esta promete incrementar la eficiencia, pero también trae problemas en los cuales se ven afectados la fábrica moderna. Y también se crean unos tipos de necesidades, y estos tipos de necesidades fueron creadas por Abraham Maslow. La primera es la autorregulación, que es la incitación al compromiso total del trabajador. El segundo es el ego, que es la creación de trabajos con perspectivas de logros, la autonomía del trabajador, la responsabilidad y el control del personal. La tercera es el social, donde se organiza el trabajo para que éste pueda así interactuar con sus compañeros y colegas de trabajo. La seguridad son los planes de salud y pensión y un trabajo seguro. Y el último son los fisiológicos, los cuales son la seguridad y comodidad en las condiciones de trabajo. El reconocimiento de la importancia del entorno, las organizaciones como sistemas abiertos. En esta reconocemos que los individuos, los grupos y las organizaciones tienen necesidades al igual que deben satisfacer, y esta atención se dirige al hecho de que dependen de un amplio entorno. Y hablaremos de que los sistemas abiertos se centran en una serie de tres puntos claves. El primero es el entorno, que es hacer hincapié en el entorno en el cual la organización existe. Y esta se acentúa y acentuamos la importancia en la capacidad de detención de los cambios en los entornos general y activo. Y manejamos las restricciones de ser capaces de desarrollar apropiadas estrategias. En el segundo, hablamos de la organización. Es definir una organización en términos de sus sistemas interrelacionados. En el tercero, se muestra la utilización de los sistemas que aproximan en el intento de establecer sistemas e identificar y eliminar disfunciones potenciales. Y en estas ideas demostramos que a través de las teorías de la organización y de gestión, rompiendo con el pensamiento burocrático, y organizamos de forma que se satisfagan los requerimientos del entorno. Y se emplean unos principios para el análisis de las organizaciones como sistemas. La primera es el sistema abierto, en el cual los sistemas orgánicos a nivel de célula, de órgano o de conjunto de órganos viven en continua comunicación con su entorno, la cual la comunicación debe ser crucial para poder sostener la vida y formar el sistema, en el cual también los sistemas vivos son sistemas abiertos, caracterizados por un ciclo continuo de entrada, transformación y salida y reacción. En el concepto de homeostasis se refiere a la autorregulación y capacidad de poder mantener una estabilidad.
y los órganos vivos buscan una regularidad de forma y de diferencias con el entorno al tiempo, que éstas mantienen en una comunicación con el entorno. La entropía y entropía negativa son sistemas cerrados, en los cuales los entrópicos, porque tienden a gastarse y deteriorarse, y los organismos vivos buscan una regularidad, y por el contrario, los sistemas abiertos intentan sostenerse a sí mismos importando energía para eliminar o aludir la tendencia entrópica, por lo cual se dirige por su entrópica negativa. Estructura, función, dirección e integración. Las relaciones entre estos son de crucial importancia porque con estos se pueden comprender los sistemas vivos. Es más fácil ver la organización como una estructura de muchas partes y poder explicar el comportamiento del sistema en términos entre las partes, causas y efectos, estímulos y respuesta. Y el conocimiento que tengamos de los sistemas vivos anima a la reducción, recalcando que las estructuras, las funciones, los comportamientos y otras características del sistema están estrechamente entrelazadas. La variedad obligada. Esta va con la relación a la idea de diferenciación e integración. Esta es el principio de variedad obligada, la cual dice que los mecanismos internos son reguladores de un sistema en el cual son diversos con el entorno, como en el cual están intentando vivir. La equifinalidad. Este principio es donde captura la idea de que un sistema abierto puede llegar a un fin dado, y esto contrasta con los sistemas cerrados, donde el sistema de relaciones está fijado por la misma estructura, para poder actuar unos patrones específicos de causa y efecto. Y el último es la evolución del sistema, la cual se refiere a la capacidad de evolución de un sistema y depende de la habilidad de moverse hacia formas más complejas de diferenciación e integración. Y nos muestra una mayor variedad en el sistema para facilitar una habilidad para tratar con las contrariedades y oportunidades que caracterizan el entorno. Teoría de la dependencia, adaptación de la organización al entorno. Las organizaciones son sistemas abiertos que necesitan gestionar cuidadosamente, satisfacer y equilibrar sus necesidades internas y adaptarse a las circunstancias ambientales. Las organizaciones son un conjunto de subsistemas independientes, como por ejemplo, subsistemas organizacionales, subsistema ambiental o del entorno, subsistema estructural, subsistema estratégico, subsistema de dirección, subsistema humano o cultural y subsistema tecnológico. Tener diferentes sistemas de gestión es muy útil para poder realizar diferentes tareas dentro de una misma organización. No hay un único modo óptimo de organización. La forma apropiada depende de la clase de tarea o entorno en el que se está relacionando. En el año 1950, Tom Burns y Stelker realizaron un estudio en el que establecían la distinción entre las formulaciones mecanicista y orgánica de la organización y de la dirección. Ellos ilustraron que se requiere un estado de dirección y organización flexibles cuando los cambios en el entorno están a la orden del día y cuando los cambios tecnológicos y las condiciones del mercado traen nuevos problemas. Un ejemplo es la fábrica de rayón, la cual muestra un entorno estable y está organizada de una forma altamente mecanicista. Los jefes de cada departamento saben qué acciones deben tomar en prácticamente todas las situaciones que puedan presentarse. Esta empresa tiene éxito satisfaciendo únicamente la demanda. Por otro lado, una organización de distribuidores eléctricos.
En estas se dan unas condiciones ambientales más inciertas y turbulentas. Y podemos ver que la formulación mecanicista no suele ser una buena opción para este tipo de organizaciones. Estas operan en el área de la industria e ingeniería, lo que quiere decir que los productos dependen de los adelantos en el diseño y la disminución de los costos. Esos productos suelen hacerse con base a especificaciones dadas por los clientes. Debe haber una constante actualización e información sobre el mercado y los cambios tecnológicos, ya que suelen haber frecuentes modificaciones en los productos. El personal que trabaja en estas organizaciones suele ser seleccionado según sus habilidades y su experiencia. Este tipo de organizaciones han funcionado siempre de una forma flexible y orgánica, ya que siempre están buscando oportunidades en el entorno y adaptándose siempre a ellas. Joan Woodward también realizó otro estudio donde se evidenció que las organizaciones burocrática mecanicista podrían ser más apropiadas para empresas con tecnologías de producción en serie y que empresas más pequeñas requerían otro tipo de formulación. Ambos estudios, el de Joan Woodward y el de Burns y Stelker, llegaron a la conclusión de que una organización efectiva dependía de conseguir un equilibrio entre la estrategia, la estructura, la tecnología, los compromisos, las necesidades del personal y del entorno externo. Ya hablando de moderna teoría de la dependencia, tenemos un importante estudio realizado por Paul Lawrence y Jay Lodge. Este estudio se realizó con base a dos ideas. La primera habla de que las diferentes clases de organizaciones se necesitan para tratar con diferentes mercados y condiciones tecnológicas. Y la segunda hace referencia a que las organizaciones que funcionan en un entorno inseguro y turbulento necesitan conseguir un alto grado de diferenciación interna. Eso quiere decir que entre departamentos, aquellas cuyo entorno es menos complejo y más estable. Para este estudio hay un ejemplo más claro en el que se comparan tres tipos de industrias. La primera es una empresa de plásticos, donde hay un entorno turbulento. La segunda es una industria de envases con un entorno estable. Y entre estas dos se encuentra una industria que es de alimentación. Este estudio reafirmó la idea de que las empresas con éxito en cada entorno conseguían un apropiado grado de diferenciación e integración. Lawrence y Lodge establecieron que los departamentos de producción tienen tareas con objetivos definidos y metas a corto plazo, los cuales pueden adoptar modelos burocráticos. Los modelos de investigación y desarrollo tienen objetivos muy ambiguos y horizontes muy grandes. Este estudio muestra que el grado de diferenciación requerida entre los departamentos varía según la naturaleza de la industria y su entorno. La variedad de las especies. Aquí vemos que Henry Misberg identificó 5 clases de configuraciones. La burocracia mecánica, forma divisoria, burocracia profesional, estructura simple y adocracia. Dos amigos suyos, Danny Miller y Peter Friesen, demostraron que la organización efectiva depende de desarrollar un conjunto de relaciones enlazadas entre el diseño estructural, la antigüedad, el tamaño, la tecnología de la empresa y las condiciones de la industria en la cual se está trabajando. Este estudio afirma que la burocracia mecánica y la forma divisoria tienden a ser poco efectivas, a excepción de donde la tarea y el entorno son simples y estables. Los sistemas de control centralizados tienden a hacerlas lentas e ineficaces al tratar con circunstancias variables.
La burocracia profesional permite la mayor autonomía al equipo. Es más apropiada para trabajar con condiciones relativamente estables donde las tareas son bastante complicadas. Es una estructura apropiada más para hospitales, universidades u organizaciones profesionales donde el personal con conocimientos y habilidades específicas necesitan una gran autonomía para realizar su trabajo. Suelen tener una estructura bastante llana y las altas jerarquías son reemplazadas por un sistema de autoridad descentralizada. La normalización y la integración se consiguen a través de la formación profesional. La estructura es simple y la adocracia son propensas a trabajar en entornos inestables, conformada por un jefe ejecutivo y puede tener un equipo de soporte llamado staff y un grupo de operarios que son los que van a realizar el trabajo básico. La organización es muy informal y es flexible. Tiene una estructura centralizada, pero es capaz de conseguir cambios muy rápidamente. Este tipo de organización es ideal para empresas pequeñas, jóvenes y emprendedoras. La adocracia es una fórmula adecuada para realizar tareas complejas e inciertas en entornos turbulentos. Su equipo de trabajo se suele reunir para realizar un proyecto y una vez finalizado este se dispersa. Este tipo de organizaciones es muy habitual verlo en las agencias de publicidad o, por ejemplo, en las industrias cinematográficas. Suele ser flexible, muy innovadora y de comportamiento bastante adaptable, ya que se centra es en el resultado final. La salud organizacional y desarrollo. Acá tenemos varias preguntas. ¿Cómo es la naturaleza del entorno de la organización? ¿Qué tipo de estrategias se está empleando? ¿Qué tipo de tecnología se emplea? ¿Qué clase de empleados hay? ¿Y cuál es la cultura dominante o carácter dentro de la organización? ¿Cómo está estructurada la organización y cuál es la filosofía dominante de la dirección? Este esquema de preguntas puede servirnos para clasificar las características organizacionales y de esta forma se construye sobre la base de que la organización está construida de subsistemas interrelacionados de naturaleza estratégica, humana, tecnológica, estructural y de dirección, que necesita ser consciente internamente y adaptada a las condiciones del entorno. Tenemos 3 ejemplos de relaciones. La primera representa una organización en un entorno estable adoptando una estrategia defensiva. Es una organización dominante en un mercado seguro con base a un producto de alta calidad y un costo económico. La organización emplea una tecnología de producción en serie con una dirección y estructura mecanicista. El personal está satisfecho con sus roles que ya están definidos y la organización en conjunto funciona efectivamente. El segundo ejemplo es una organización con un entorno moderado a cambio. El desarrollo tecnológico es regular y el mercado está en constante transición. La organización tiene a mantener el ritmo de desarrollo analizando las tendencias que van apareciendo y variando los productos. No es la organización más innovadora y su ventaja competitiva se fundamenta en producir siempre el mejor producto con un costo razonable. La organización requiere que la dirección sea siempre flexible y que cuente con el compromiso de un staff. En el tercer ejemplo, podemos observar un entorno turbulento, donde los productos y la tecnología están en constante transformación, lo que quiere decir que frecuentemente debe haber una búsqueda de ideas y de oportunidades. La renovación es la base de la organización. Utiliza personal preparado y motivado para soportar los compromisos de su trabajo, el cual es dirigido de un modo orgánico. Esta organización está equilibrada tanto internamente como con su entorno. Para terminar esta parte de la exposición, podemos decir que la teoría de la dependencia y una comprensión de la dependencia
de las necesidades organizacionales pueden ofrecer las bases de un análisis detallado. El análisis nos ayuda a describir patrones minuciosos de las relaciones organizacionales y nos muestra posibles soluciones a los problemas. Bueno, profe, entonces, la selección natural, la visión ecológica de las organizaciones. En la naturaleza observamos que los organismos están dotados con un armonioso patrón o modelo de relaciones internas y externas como resultado de la evolución. En las organizaciones, sin embargo, el grado de armonía interno y de competición con el entorno es un producto de las decisiones y acciones humanas. La tarea del cambio organizacional con éxito depende de variables específicas en la alineación, así que la organización pueda cumplir los retos y oportunidades presentados por el entorno, y el modo en que las nuevas poblaciones de organizaciones puedan aparecer a través de diseminación de innovaciones o nuevas prácticas. Explicarán mucho la estructura cambiante de la industria. Sin embargo, mientras hay mucho por dominar de la visión de los ecologistas, muchos teóricos de la organización creen que es demasiado determinista una teoría que proporciona una explicación satisfactoria de cómo las organizaciones se desenvuelven realmente. En la visión de los ecologistas, la habilidad de obtener un recurso y desbancar a un competidor es lo importante de los ecologistas, que es la importancia de las limitaciones de los recursos en la conformación, crecimiento, desarrollo y declinación de las organizaciones, y el papel de las innovaciones con éxito en la conformación de las nuevas especies de organización. Pásala, por favor. Bueno, como resultado, la visión de la evolución organizacional tiende a ser unilateral, dando énfasis en la escasez de los recursos y la competición, que es donde descansan los fundamentos de la selección, e ignorando el hecho de que los recursos pueden ser abundantes y autorrenovables, y que los organismos colaboran tanto como compiten. En la ecología organizacional, que es la creación de futuros compartidos, la mayoría de los biólogos creen que fue el ecosistema el que desarrolló todo, y que el proceso de evolución puede comprenderse solo como un nivel de la ecología. Esto tiene implicaciones importantes, porque sugiere que los organismos no evolucionan por adaptación a los cambios del entorno o como un resultado de la selección de los organismos que han de sobrevivir. Como decía Kenneth Boulding, la evolución implica la supervivencia de los adaptados y no solamente la supervivencia del más adaptado. Entonces, tanto en el mundo organizacional como en la naturaleza, encontraremos que colaboración es sinónimo de competición. Las organizaciones de la misma industria frecuentemente van juntas con su mismo gremio para colaborar en asuntos relacionados con intereses comunes, como por ejemplo fijar precios, acuerdos para mantener áreas de competición y de mercados. El libro nos muestra la Asociación de Fabricantes de Automóviles, donde firmas como General Motors y Toyota están presentes en esta clase de acuerdos. Algunas firmas cultivan una dirección conjunta para crear en cierta medida unos controles y toma de decisiones compartidos, llegando hasta tener acuerdos con los proveedores para tener precios equitativos. Para tener en cuenta una perspectiva ecológica que recalca la colaboración, hará una importante contribución a cómo comprender y gestionar el mundo de la organización. Eso significa bajo las influencias de evolución que se inclinan por la supervivencia del más adaptado, se presenta la competición como la regla básica de la vida organizacional. Pásala. Aquí veremos ventajas y limitaciones de la metáfora orgánica. La primera ventaja sería el énfasis dado al entendimiento de las relaciones entre la organización y su entorno o ambiente. Eso significa que las ideas consideradas en este capítulo acentúan que las organizaciones son sistemas abiertos y las comprendemos mejor como procesos progresivos que como simple colección de partes. Empleando la imagen de un organismo en constante relación con su entorno, se ha incitado a tener una visión abierta y flexible de la organización. Una segunda ventaja sería la dirección de organizaciones. La dirección de organizaciones puede aumentarse generalmente a través de una sistemática atención a las necesidades que deben ser satisfechas para que la organización sobreviva. La metáfora pone el énfasis
en el objetivo clave o principal tarea que debe afrontar cualquier organización, lo que contrasta con el punto de vista clásico en cuanto a los objetivos operacionales. Esta reorientación ofrece a la dirección una gran flexibilidad, ya que si la supervivencia se ve como la orientación principal, los objetivos operacionales están enmarcados en un proceso más básico y perdurable. Y las limitaciones sería que se ha aprendido a ver las organizaciones y sus entornos de un modo demasiado concreto. Se sabe que los organismos viven en el mundo natural con unas propiedades materiales que determinan la vida y bienestar de sus habitantes. Podemos ver, tocar y sentir este mundo. La naturaleza se presenta así como objetiva y real en todos los aspectos. Pero esta imagen se rompe cuando se aplica a la sociedad y la organización, porque esta última y su entorno pueden en algún sentido comprenderse como fenómenos sociales. Las organizaciones son el producto de muchas ideas, visiones, normas y creencias, tal que una forma y estructura es mucho más frágil y provisional que cualquier estructura material de un organismo. Y la segunda limitación sería el peligro de que la metáfora se convierta en una ideología. Esto siempre va a ser un problema aplicado a lo social, donde las imágenes o teorías vengan a servir como guías para conformar la práctica. Se ha visto ya el impacto de la metáfora mecanicista en la teoría clásica de la dirección. La idea de que la organización es como una máquina sienta las bases de la idea de que debe funcionar como una máquina. Con la metáfora orgánica esto debe tomar numerosas formas. Y ya, listo, profe. Muchas gracias. Ok, muy bien. Excelente presentación. Bueno, dos comentarios inicialmente para las dos presentaciones. Muchachos, tengan en cuenta la ortografía, en este caso las tildes. Máquina, orgánica, ambas palabras llevan tilde. Tengan mucho cuidado con eso a la hora de hacer presentaciones, porque ya pues como la idea es profesionalizar las presentaciones y cada vez más estamos teniendo que hacerlas, entonces desde lo visual es importante que manejemos una buena vista de la presentación, y la ortografía realmente es importante cuidarla, y las tildes son parte muy importante de la ortografía, entonces para que lo tengan en cuenta. Respecto a esta presentación de la imagen como organismo vivo, la imagen orgánica como lo plantean ellos, hay elementos que son muy importantes y que se deben plantear. Bueno, algo antes de los elementos. Cuando plantearon, no sé quién fue la que les puso la pirámide de las necesidades de Abraham Maslow, lo planteó al revés. Lo que planteaba la teoría de Maslow es que las necesidades de las personas, o más bien las personas tienen unas necesidades que van resolviendo de manera sistemática. Eso es una forma, pues digamos, a mí me parece como muy pueril de ver a las personas. Entonces, que las personas primero resolvemos nuestras necesidades fisiológicas. Y una vez tenemos resueltas nuestras necesidades fisiológicas, nos fijamos en las necesidades afectivas. Y una vez tenemos resueltas las necesidades afectivas, entonces vamos allá por las necesidades intelectuales y etcétera. Es una manera muy simplista de ver a las personas, pero así lo planteó Maslow, y es una teoría pues, que tiene mucha fuerza en la administración, y ustedes han visto esa escala de las necesidades muchas veces en diferentes contextos, y funciona, digamos, como una manera de gráfica de ver las necesidades, pero la crítica que se le hace y que cada vez es más fuerte esa crítica, es que considera a la persona como un costal que se va llenando. Entonces primero se llenan las necesidades básicas, después fisiológicas, después se llenan las necesidades afectivas, después las otras, hasta que finalmente va a tener las
va a cumplir con las necesidades de autorregulación, que son como las de satisfacción personal, las de listo, yo ya soy una persona con todos los, casi que soy un monje budista, pues, porque tengo todas las necesidades satisfechas y entonces me puedo regular, me puedo autorregular. Esa crítica, pues, de que las personas funcionamos así, ha sido bastante fuerte. Hay otras teorías de las necesidades que son más interesantes, que vamos a mirar en algún momento, cuando yo les haga mi presentación de los resúmenes de estos 2 capítulos que vimos hoy. La dinámica es que vamos a presentar 2 capítulos por cada sesión y en una tercera sesión yo hago el resumen de esos 4 capítulos. Entonces ustedes van a tener las dos perspectivas, la perspectiva de sus compañeros, de la lectura que ellos hacen, que como se dieron cuenta son diferentes. El primer grupo fue bastante básico, se quedó muy en la generalidad, y el segundo grupo, fíjense que hizo un trabajo bien interesante de ir a resolver algunas propuestas que presenta el autor en el libro, pero no se quedaron con lo que dice el libro, sino que fueron y ampliaron los temas de una manera muy interesante. Me pareció que hicieron un buen trabajo los compañeros del segundo grupo. Ese trabajo muestra generalmente, pues, como toda la imagen de la organización como un organismo vivo, y como vieron hay muchas críticas, no solamente a la organización como máquina, sino también a la organización como organismo vivo. Pues no muchas, hay varias ahí que presentaron ellos. Pero una conclusión interesante que nos planteaba Mateo es que si yo veo la organización como si fuera un organismo vivo, estoy condicionando a ciertos aspectos de la naturaleza, que por ejemplo en la naturaleza no son tan cambiantes, en cambio en la sociedad sí. Ese es como más o menos lo que yo le entendía, la conclusión que quería presentar, es que en la organización, en la naturaleza, porque los organismos vivos están dentro de un sistema ecológico que se llama naturaleza, una ecología que es la naturaleza en términos generales. La ecología social es distinta en el sentido que puede ser mucho más cambiante, puede ser que 2 climas, por ejemplo, vamos a hablar del clima. El clima del invierno en Estados Unidos en noviembre es frío, muy frío, y ya estamos terminando el otoño, empezando el verano, empezando el invierno, etc. En Europa pasa exactamente igual, el clima frío, no sé qué, pero si yo le doy la vuelta al mundo, es decir, si yo miro el invierno en la otra parte del polo, en Argentina o en Australia, el invierno es diferente. Entonces, pero es diferente, pero siempre es el mismo. Es decir, en el sentido que, pues, ahora estamos hablando de calentamiento global y esas cosas que han afectado, pues, algunos aspectos de la naturaleza y que los tenemos que tener en cuenta, pero en general sí es el mismo siempre. Cada año, noviembre, el 30 de noviembre o el 24 de diciembre, el clima es más o menos el mismo siempre, en Estados Unidos y en Europa, o en Argentina y en Australia, que allá no es en diciembre, sino en junio, realmente en invierno, porque los climas, obviamente ustedes saben que son contrarios en cada polo del planeta. Entonces, en ese sentido, digamos que el clima es el mismo. Pero entonces en la ecología social, yo no puedo pensar que siempre las personas, en el mercado está en Europa, las personas cada año van a actuar de la misma manera. En ese sentido, si yo miro la organización como un organismo vivo, entonces planteo, no, es que la ecología social ya me dice que las personas y los grupos sociales actúan de tal o cual manera. No, porque hay muchos elementos que afectan el comportamiento humano. Bueno, lo hemos visto en los últimos 2 años. El año pasado vimos en todo el mundo que había manifestaciones, que había una cierta rebeldía, una cierta
una lucha por cambiar estructuras políticas y gubernamentales que no son positivas para los países, para los pueblos como tal. Y entonces, ya cuando yo veo que eso está pasando en todo el mundo, veo que la estructura social está cambiando. O iba a cambiar si no hubiera sucedido pues, lo de la pandemia que nos afectó, o afectó más bien a digamos que ese ámbito social que se estaba desarrollando para pidiendo cambios a nivel gubernamental en todos o en muchos países del mundo, incluido Colombia. Entonces, la ecología social es un poquito más dinámica y yo tengo que pensar en otros elementos, por eso no puedo ser tan, en el sentido que lo plantea el libro, ser tan rígido en pensar que porque yo veo o tengo una organización que puede funcionar como un organismo, la puedo poner a funcionar como un organismo. No, yo la puedo ver y administrar en ciertos aspectos como un organismo, pero eso no implica que yo pueda tener todos los elementos o las características de los organismos vivos. Por ejemplo, cuando plantearon los sistemas, las características de los sistemas abiertos, que plantea, bueno, corrección en pronunciación, homeostasis. No homeostasis, sino homeostasis. ¿Quién fue la que dijo eso? Laura. Homeostasis. Entonces, las características del sistema, que una de ellas es homeostasis, otra es, otra es finalidad. Entonces, para que tengan en cuenta la pronunciación. La tilde. Por eso es importante poner tildes, porque homeostasis tiene tilde y entonces por eso se pronuncia de esa manera. O no tiene homeostasis, sí tiene la O. Ay, profe, no me salió con tilde. ¿En dónde? En el texto, pues en el libro no me salía así, entonces yo por eso no la puse. Voy a revisar. Sí, bueno, la característica es el homeostasis, de todas maneras. Entonces, esas características de los sistemas abiertos, no todas en todas las formas se le pueden aplicar a las organizaciones, como también lo explicaron muy bien, porque, por ejemplo, cuando habla de la entropía y la entropía negativa, que es una característica de los sistemas cerrados, o una característica de los sistemas abiertos, que si no se regulan o se autorregulan, pueden tender al caos o al desorden, como ya lo hemos hablado. Para las organizaciones esa característica es mucho más, digamos, sencilla de resolver, porque pues para eso está la administración, que soy reiterativo en eso, los administradores nos contratan es para eso las organizaciones. Entonces, desde que ya haya un elemento, un concepto que es administración, la entropía es una característica que no va a existir en las organizaciones en general, o no debería existir. Entonces ya ahí yo tengo que empezar a mirar esas características de los sistemas abiertos como sistemas, cuáles y en qué forma se pueden trasladar a la organización y cuáles no. A mí me gustó mucho la presentación, hicieron un muy buen trabajo, como les digo, hicieron una muy buena búsqueda de temas que se mencionan o se medio mencionan en el texto, pero se fueron más allá. Entonces ese es el objetivo, esa es la idea para los grupos que vienen. El libro presenta una cantidad de elementos, de características, de temas, pero algunas se pueden o se deben más bien ampliar, porque Gareth Morgan pues está presentando ese tema casi que para profesionales y estudiosos de la administración. A veces el texto se puede tornar digamos, muy científico en el sentido de que es muy conceptual desde la administración. Entonces, si yo me encuentro un concepto que parece ser muy general, pero que yo lo puedo desarrollar y trabajar más dentro de la exposición, lo puedo hacer. Por eso no les doy ninguna guía de exposición, para que cada grupo se vaya encontrando y vaya encontrando la forma de hacer el trabajo. Como les digo, vamos a hacer primero, dentro de 8 días tenemos
las siguientes dos presentaciones. Ya les envié el correo, estén pendientes del correo que se los va a enviar por el correo. Y la siguiente sesión, la de dentro de 15 días, yo hago mi resumen de los 4 primeros capítulos, para que tengan ustedes las dos perspectivas como les planteé. Entonces ya listo, hoy yo creo que entre 8 días también podemos terminar tempranito para que vayamos adaptándonos a los ritmos de la clase. ¿Alguna pregunta, comentario? Santiago, que siempre tiene algo para comentar. Listo, entonces vamos a dar por terminado en este momento la clase. Yo esta la subiré lunes o martes a la plataforma porque el sistema se demora un rato grabando, pues terminando la grabación, y entonces yo la monto la próxima semana a la plataforma. Para quienes se durmieron aquí en la clase, la vean en otro momento. Listo, muchachos, hasta luego, feliz fin de semana, que estén muy bien. Profe, Profesor, luego. Profe, gracias. profe, usted ya va a decir quiénes Ya son les los va- que van para la Ya les voy a próxima. mandar el correo a cada grupo el tema de discusión. Yo lo mando a los 3 integrantes del grupo. El correo. Profe, en mi grupo somos 4. Ah, entonces ustedes nos ponen dentro de 8 días. Ya te estoy avisando. Ah, bueno, igual mire a ver, profe, y nos cuenta, Por eso por favor. solamente podía haber 2 grupos de 4, porque esos grupos tienen unos temas específicos que no son todavía dentro de 8 días. Viene lo más complicado para nosotros. Exacto. Lo más complicado para los que se hicieron de a 4. Listo, profe, gracias. Bueno, Sandra. ¿Alguna otra inquietud? Entonces, profe, hasta luego. Listo, hasta luego, Sebastián, que estés bien. Luego yo te envío un correito por si lo puedes revisar ahorita o cuando puedas, porfa. Listo, perfecto. Listo, gracias. Bueno, pues. Feliz tarde. Chao, hasta luego. Diapositivas, tendría que enviarlas. Ah, sí, me deben enviar diapositivas, qué pena que no las diga. Yo les pongo un mensaje a Juan Pablo y a Mateo, que ya se fue. El correo. Sí, o Catalina, usted está aquí, dígale a su compañero, y Mateo también está aquí, que me envía la presentación. Luisa Fernanda, todavía está. Sí, señor. Listo, entonces me envía la presentación Al correo. al correo, por favor. Bueno, profe, gracias. Bueno, pues, chao, hasta luego. Chao, profe, gracias. Profe, hasta luego. Chao, mi. Hasta luego, profe. Ah, Víctor, que estés bien. Gracias, lo mismo, profe. Gracias.